Ese GIF tiene toda la razón. Se aprobó la reforma tributaria y así le tocó a Roy todo el debate. Una jornada de más de 15 horas donde resaltamos la labor de Roy y resaltamos que se aprobó una reforma por fin pensada en el pueblo, una maravillosa noticia. Salimos de una maravillosa noticia y nos vamos para otra maravillosa. Esta es una gran noticia. Se aprueba una reforma para la gente, pensada en la gente, donde hubo de todo. Obviamente la oposición trató de meter zancadillas, de archivarla, de meter por aquí una puya, de otra pullita por acá, de hablar una cantidad de sandeces. Se les ha dicho que el pan no está grabado por culpa de la reforma y dele con el pan, y dele con el pan, con la leche, bueno, en fin. Si no lo vio o quiere volver a verlo o no quiere escuchar lo que dijo la oposición, este es el resumen perfecto. Hicimos un resumen, valga la redundancia, de todo lo que pasó durante esas 15 horas. Esperamos haber logrado obtener los mejores momentos de ese gran debate. Y sin más, vamos a verlo. Una de las cosas que quiero decirles y que observé durante este debate, los miembros del pacto histórico hablaron muy poco. Se mordieron la lengua seguro, porque más de uno seguro que tenía ganas de hablar en todas las sandeces que decía este hombre Miguel Uribe, pero no lo hacían para no crear réplica. Roy fue bastante directo, incluso más adelante vamos a ver, para que evitaran hablar al máximo, no se dejaran caer en esas tentaciones, ganas de esos ataques que estaban presentándose, para no darle más larga, si no se alargara el debate hasta quién sabe qué horas. Ellos querían, el Centro Democrático quería que se votara punto por punto, artículo por artículo. Eso hubiera durado meses para poder llegar a ese consenso. Y además eso ya estaba acordado, que se iba a votar en bloque. Entonces eso también quería dejarlo como aclaración, porque es uno de los puntos en los que más atacó Miguel Uribe. Y de pupitrazo, nada. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que debo decir es que nuestro distinguido senador de la oposición acaba de exponer una ponencia negativa, invitando a este Senado a votar por el pasado. Nosotros en la coalición de gobierno integrada por el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, junto con el Centro Democrático, hemos discutido hasta el cansancio esta reforma tributaria. Y claro, ninguno puede estar absolutamente contento con el resultado, porque cuando se llega a acuerdos, uno cede. De eso se trata el pacto, de eso se trata el diálogo para encontrar acuerdos con diferentes y contrarios. Y esta es la mejor reforma tributaria para la coyuntura nacional e internacional que vive Colombia. Es la reforma tributaria del cambio. Es la reforma tributaria que inicia el camino para derrotar el hambre en Colombia. Así es que, compañeras y compañeros, esta reforma, que es un puntal del programa de gobierno, busca, como lo dice su título, igualdad y justicia social, para complementar esa gran propuesta general que vendrá en el Plan de Desarrollo de Justicia Social, Justicia Ambiental y Paz Total. Señor presidente, el contenido de esta reforma se centra en la reducción de privilegios que benefician principalmente a los más aventajados de este país. Y desde luego es un punto importante de señalar que, a pesar de la generalidad de los impuestos que desde luego nos afectan a todos, 2 de cada 3 pesos del recaudo esperado vendrá de quienes devengan más de 20 millones de pesos mensuales.
Esa es la clase media que nos señala nuestro distinguido senador de la oposición. En un país donde el 60% de la población ocupada devenga menos de un salario mínimo legal. Entonces, no podemos comer cuento, honorables senadores y senadoras, de que aquí estamos volviendo sobre privilegios y golpeando a las clases populares, porque este proyecto no trae el IVA a la canasta familiar, no trae impuestos regresivos que tengamos que lamentar. Y quiero decirles, compañeros y compañeras, que nos han querido meter en el relato de que esta reforma tributaria no es necesaria. Yo me pregunto, ¿no será necesaria una reforma tributaria cuando tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del Producto Interno Bruto? ¿No será necesaria una reforma tributaria cuando tenemos una deuda pública que ya copa el 65% del Producto Interno Bruto? ¿Será que no se necesita una reforma tributaria cuando por allá escondidas en las cuentas de Ecopetrol el gobierno nacional ha acumulado 29 billones de pesos de deuda por un subsidio a la gasolina que solo este gobierno con los pantalones de Gustavo Petro se ha atrevido a empezar a mejorar? Así es que no echemos cuentos, compañeros y compañeras. ¿Cómo no se va a necesitar una reforma tributaria cuando no nos hemos recuperado de la pandemia y el 42% de la población ahora se debate en pobreza absoluta, por debajo de la línea de la pobreza, que es la que permite tener alma y cuerpo juntos? Eso se llama pasar hambre, porque son solo las calorías necesarias para mantener la vida. Compañeras y compañeros, esta reforma tributaria es además una especie de ícono y de ejemplo, porque estamos a la vanguardia a nivel internacional. Ya todos los países del mundo han caído en cuenta que no se puede sostener un Estado débil y mantener precaria a la población, porque le quita sostenibilidad y confianza a la democracia. Se necesitan gobiernos fuertes, se necesitan economías resilientes y comunidades que sean capaces de sostener los embates que se nos vienen por el cambio climático. La política no puede seguir en el cortoplacismo, ni en no pagar impuestos, ni en no pagar salarios justos. Tenemos que avanzar, y en ese camino va el resto del mundo, y Colombia está en esa vanguardia. Por eso a la ministra, la primera ministra Tusk en la Gran Bretaña, la tumbaron, pero no la tumbaron los impuestos como los que pone esta reforma tributaria. La tumbó la propuesta de bajarle los impuestos a los ricos, y eso lo tienen que tener presentes en este Senado de la República al votar la reforma. El presidente del Banco Mundial ha hecho un llamado a todos los gobiernos para que anuncien que van a industrializar, que van a aumentar la producción, porque eso genera la expectativa que va a derrotar en parte las expectativas inflacionarias que se han generado por el mal manejo de la pandemia. Y claro, el problema que tiene el mundo y que tiene Colombia es que el remedio para la inflación es el veneno para la producción, porque sube las tasas de interés. Entonces baja el consumo, pero también baja la inversión. Y por eso esta reforma tributaria busca una compensación en medio de la crisis que se viene. Recaudar recursos para garantizar la sostenibilidad fiscal y garantizar recursos para
la inversión social que nos puede garantizar no solamente el pago de la deuda social, sino la resiliencia de las comunidades en los territorios. Quiero decirles que con los recursos de la reforma tributaria no hay que buscar con lupa. Miren el programa de Gustavo Petro. Allí está la plata que va a fortalecer el sector agropecuario, la compra de tierras, la productividad campesina, la seguridad alimentaria, la salud de los hogares campesinos. Eso es lo que necesitamos para derrotar la inflación. No importar los alimentos como están haciendo ahora. Esa harina que está subiendo el pan es toda harina importada, señor presidente. Y aprovecho para decirle al señor ponente de la propuesta negativa, al distinguido senador de la oposición, me da tanta pena. Se equivoca otra vez de cabo a rabo. El presidente Petro nos ha instruido desde antes, desde ayer que estuvimos en reuniones con él, que no admite que se le ponga ningún impuesto directo ni indirecto al pan. Y no porque lo diga usted, ni lo diga el Centro Democrático, ni hagan demagogia con la palabra hambre, sino porque hambre es lo que heredó el pueblo colombiano y hambre es la que tenemos que erradicar. Ayer mismo discutíamos un proyecto en este Senado para que no pasar hambre sea un derecho fundamental. Y finalmente, señor presidente, de la autoridad de la U. Sí. Hay que decirlo, claro que sí. Muchas gracias al partido de la U. Pero también de autoridad de la U, coincidente con el programa del señor presidente de la República, senador. Finalmente, compañeros y compañeras, la verdad es que esta reforma tributaria está diseñada para abordar la coyuntura y el largo plazo. 20 billones de pesos le dan el mensaje a los llamados mercados de que este gobierno va a pagar sus obligaciones, va a cumplir la regla fiscal, va a garantizar todos los derechos de la sostenibilidad fiscal, pero lo va a hacer con sostenibilidad social, lo va a hacer con gasto público social bien conseguido. No vamos a poder seguir como en el pasado, reformas tributarias para pagar las deudas y 0 pesitos para la inversión social y la deuda social. Así es que con esta reforma, compañeras y compañeros, y no sé si me han conseguido el cuadro, voy a ponerlo a usted. ¿No lo podemos colocar? Quisiera que colocaran un cuadro para que nos acompañe en esta discusión tan fundamental para el presente y el futuro de Colombia. Es el cuadro que retrata la riqueza de las personas naturales en nuestro país. Oigámoslo bien, porque es que a veces aquí, en estos recintos protegidos, en los aire acondicionados de los carros de 4 puertas, perdemos contacto con lo que está allá afuera. Allá afuera, una persona que se gana 25 millones de pesos, honorables senadores, no es clase media, es clase media alta. Y es una clase media que merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Pero tenemos ellos y nosotros que contribuir congruamente a la financiación de las cargas públicas. Miren cómo está la riqueza en Colombia. En materia de vivienda, el 10% de la población de más altos ingresos posee el 67% de la finca raíz de vivienda de este país. El 10% tiene el 67%. El 50%, adivinen cuánto, a ver quién adivina. Menos del 1%, compañeras y compañeros. El 0,35% de las viviendas del país
de esa finca raíz, de esa riqueza, está en manos del 50% más pobre de la población. La clase media está entre los dos. Hay una clase media pujante. El mismo minuto que le di al senador Miguel Uribe para que agradezca a su bancada, porque ya pasaron sus 10 minutos. Señor presidente, y en materia de tierra, de esa tierra que tenemos que comprar y que en buena hora se ha hecho un convenio con Fedegan para adquirir tierra para repartirle a los campesinos pobres sin tierra o con poca tierra conforme a lo que se acordó en el Acuerdo de Paz de La Habana. El 10% de los propietarios tienen el 62% de la tierra en nuestro país. El 10% el 62%. Y el 50% el campesinado de la seguridad alimentaria que nos tuvo vivos durante la pandemia, el 6,7%. Estoy hablando de personas naturales, aquí no están las sociedades. Y finalmente, las rentas de capital, intereses, dividendos, cesantías del ahorro y demás, el 10% más rico tiene el 70%. Senadora Clara, 30 segundos para que termine. El 10% tiene el 70,8% de todas las rentas de capital y el 50% más pobre apenas el 8,25%. La reforma tributaria es para cambiar esta situación y para que podamos tener convivencia pacífica y calidad de vida en Colombia. Gracias, senadora. Gracias. Tiene la palabra el senador Gustavo Bolívar, coordinador ponente. Les pido que la puerta esté cerrada, que entra el ruido de afuera. Gracias, presidente. Por fin ha llegado el día en que Colombia y este gobierno podrán tener unos recursos adicionales para atender gran parte de sus promesas de campaña, que no son otras que la promesa del cambio. Y hay dos sectores hoy muy pendientes de lo que pase aquí en esta plenaria. El sector económico de los acreedores, de las calificadoras de riesgo, y también el de los beneficiarios, las personas que afectaremos directamente y positivamente con los recursos adicionales que aquí vamos a recaudar. Ese sector de los acreedores, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, por mencionar unos pocos, y de las calificadoras de riesgo, están pensando, están esperando conocer el monto de lo que vamos a recaudar en los próximos 4 años para saber si Colombia está manejando responsablemente la regla fiscal, si estamos manejando las finanzas responsablemente. Pues bueno, les ha tenido que tomar por sorpresa que este gobierno, distinto a lo que pensaban y distinto a lo que decían en campaña, no llegó con 100 talibanes a tomarse el poder, a expropiar a todo el mundo y acabar con la economía. Todo lo contrario, todo lo contrario. La responsabilidad fiscal comienza con esta reforma tributaria. Y es decirle a nuestros acreedores que Colombia es un país confiable, que va a seguir pagando puntualmente su deuda, porque hoy los intereses, y hay que decirlo, gracias al gran déficit fiscal que nos dejó el anterior gobierno, gracias a la gran deuda de 180.000 millones de dólares que nos dejó el anterior gobierno, están demoliendo el presupuesto nacional. Nos ha dicho nuestro director de crédito público que de cada peso que hoy obtiene Colombia en la venta de TES o en préstamos, solamente estamos absorbiendo 60 centavos, porque los otros 40 se van en unos intereses muy altos y también en seguros. Y tenemos que reversar esta situación, como lo dije tal vez en alguna otra ocasión en este mismo escenario, que la derecha, que se jacta de manejar muy bien la economía, que hoy nos viene a dar cátedra de economía cuando nos entregaron un país quebrado, hizo perder a Colombia el grado de inversión, y nosotros, entre comillas, porque no lo somos, los castrochavistas, los comunistas, le vamos a devolver a Colombia el grado de inversión.
Eso es pensar en los empresarios. Por eso vale la pena decir que es una de las quejas y de las múltiples mentiras, porque tengo que decir que son múltiples las mentiras que dice la oposición, amplificadas por los medios de los cuales son propietarios aquellos que hoy están en contra de la reforma tributaria, porque por fin hicimos una reforma tributaria progresiva en Colombia, como nunca ha existido, donde quienes tenemos más, los que tenemos los más altos patrimonios, los que tenemos los más altos ingresos, somos los que vamos a pagar en su mayoría esta reforma tributaria. Pues bueno, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con ese dinero. Hay 352 municipios hoy sin agua potable, sin acueducto. Ese es el país que recibimos. Hay 45.000 kilómetros de vías terciarias en pésimas condiciones o no existentes, por donde nuestros campesinos poder sacar sus productos para que no sigan yéndose al mercado ilegal. Solo en la costa, compañeros, que ustedes tienen aquí una bancada muy grande, hay 2 millones de personas en pleno siglo XXI sin saneamiento básico, sin alcantarillado. Y esto se traduce en muerte de niños, esto se traduce en enfermedades. Y cómo olvidar los 7 millones de colombianos que están aguantando hambre. 7 millones de compatriotas aguantando hambre. Sin embargo, se atreven a decirlo con toda la desfachatez, que esta es una reforma regresiva. Les recuerdo 3 daticos pequeños que significan la desigualdad en la que estamos inmersos en este país. El índice Gini de pobreza que recibimos es del 0,54. Y yo les prometo hoy en este atrio que lo vamos a bajar. No sé si 3 o 4 décimas, para ubicarlo entre 49, 0,49 y 0,50, pero lo vamos a bajar, porque la reforma tributaria nos va a dar los recursos para disminuir esa pobreza. Y no es que esta lista que acabo de enumerar la vayamos a chulear completamente, no, se necesitarían por lo menos 20 reformas tributarias de este monto para poder acercar a todos los colombianos a un ideal de progreso. Pero sí vamos a empezar esa tarea. Esos 3 datos que les estoy dando, el de Gini de pobreza, el de Gini de tierras, que es aberrante, de 0,89, es decir que el 1,1% de los colombianos tiene el 100% de la tierra fértil de este país. Y otro peor, el Gini empresarial. El Gini empresarial en Colombia es del 0,95. Casi el 0,5 de los empresarios mueve el dinero de esta nación a nivel empresarial. Pues nosotros con esta reforma tributaria también vamos a dar ese salto hacia la economía popular. Ha dicho el presidente de la República en múltiples escenarios que gran parte también vamos a refinanciar al Banco Caja Agraria para que haya créditos que compitan con la banca, créditos baratos, créditos de fomento, créditos de emprendimiento, que le permitan a nuestros pequeños y medianos empresarios hacer los emprendimientos que nunca han podido hacer porque la banca no les presta o porque tienen que irse al gota a gota a pagar intereses extraordinarios, estrambóticos. Yo los calculo en 3.600% anual. Y esta cifra sale de multiplicar el 10% diario que les cobran por 30 días, son 300% al mes, multiplicado por 12 meses, 3.600% paga hoy un pequeño empresario, un emprendedor o una persona de una tienda para poder tener un financiamiento. Eso también se va a terminar en este gobierno. Y para que no digan que esto ha sido antidemocrático y que se pupitrió, llevamos más de 2 meses y 3 semanas consensuando esta reforma tributaria. Y hemos escuchado a la gente y hemos escuchado a los partidos. Del texto original a hoy han cambiado muchas cosas, porque este no es un gobierno autoritario, ni el pacto histórico y los gobiernos y los partidos de gobierno hemos querido imponer la voluntad del gobierno simplemente.
Aquí se cambió del texto original el tema de la gasolina en las fronteras. Se desmontaron las pensiones mayores a 10 años, a 10 millones, aunque debo confesar que no era amigo de eso, y que hoy las grandes pensiones deben ser grabadas y que lo intentaremos nuevamente. La ganancia ocasional que iba del 0, en una escala del 0 al 39%, se rectificó y quedó en 15%. Los dividendos, que también tenían una escala del 0 al 39%, se rectificaron y quedaron en una escala del 0 al 20%. El patrimonio, que valoraba las acciones con el valor intrínseco, hoy se va a valorar con el costo fiscal. Se flexibilizó la tasa del sector de los hidrocarburos, que tenía una sobretasa de 10% plana, y hoy de 0 a 67 dólares el barril no se les va a cobrar sobretasa, y ahí inicia progresivamente una sobretasa que empieza en 5% hasta 73 dólares, sube a 10% hasta 85 dólares y en adelante el 15%. Se le dio destinación exclusiva por solicitud del Partido Conservador al 3% de la sobretasa al sector financiero, que es de 5%, pero al 3% de ese 5% se le dio destinación exclusiva para las vías terciarias de este país. De modo pues que, compañeros, compañeras colombianos que nos escuchan a esta hora, esta reforma tributaria les molesta por dos razones. Primera, porque tienen que pagar impuestos. Tenemos que llegar al ideal de justicia tributaria para poder acercar este país y disminuir esos índices odiosos de desigualdad. Y segundo, y esto les va a salir mal, porque quieren que al gobierno le vaya mal para recuperar el poder en 2026 y seguirse robando y violentando este país. Un minuto para terminar, senador Gustavo Bolívar. Le salió mal la jugada, compañeros de la oposición y mal. compañeras, porque no solamente vamos a obtener 84 billones adicionales para hacer el salto social, el salto industrial, que hoy nos culpan de estar grabando un sector como los hidrocarburos y de que Colombia esté recibiendo el 40% de sus exportaciones por esta vía, cuando ellos fueron los que desindustrializaron este país. Nos sometieron a una monoexportación que nos tiene hoy pagando las consecuencias. Pues vamos a hacer el salto social y vamos a hacer un gran gobierno. Y lamento decirles que en 2026 no regresarán al poder, porque Colombia hoy valora lo que estamos haciendo. Un gobierno serio económicamente. Muchas gracias, señores. Contundente, Gustavo Bolívar, no van a volver al poder y depende de ellos como gobernantes, de nosotros como votantes también, y que todo salga bien, que todo este paso que se va a dar a partir de hoy, ya con la aprobación de la reforma, empieza ahora sí los ojos encima del gobierno de Gustavo Petro. Pero no todo tiene que ser serio, también hubo tiempo para el humor. El mejor encargado del humor fue Alechar. Las prioridades de este gobierno no las encontramos en el presupuesto general de la Nación 2023. Vemos, por ejemplo, una partida de inclusión social de 16 billones de pesos y una partida que es totalmente inseria, que es 8 billones previo concepto del Ministerio de Hacienda. 8 billones de pesos en cabeza del ministro de Hacienda, sin nombre y sin apellido. Es decir, semejante esfuerzo que se está haciendo para no saber en qué se van a invertir los recursos. Es decir, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida de los colombianos si no le construimos acueductos, alcantarillados, saneamiento básico, internet, vías? Se lo robaron si todo. vemos cuánto se le apropió al Ministerio de Agua Potable, menos de 1 billón de pesos. Es decir, eso no es una prioridad para este gobierno. Es decir, que se calcula que para el año entrante, si la economía continúa como viene, que venía muy bien, el Partido Cambio Radical, que no acompañará esta iniciativa tributaria, vamos a presentar un artículo para que
el señor director de la DIAN trimestralmente nos traiga, a partir del año entrante, un informe del recaudo tributario, para ver si es cierto. Vuelvo e insisto en que estamos desconectados del empleo, estamos desconectados del crecimiento económico y de los sectores de la economía. Por esta razón, el partido Cambio Radical no votará esta reforma tributaria. Muchas gracias. Esto que acabamos de ver es el descaro en su máxima expresión. Ahora que les toca pagar, que ahora los impuestos que debieron haber pagado durante mucho tiempo, ahora sí les importa el pueblo, ahora sí les importa los 150.000 votantes, ahora sí les importa el agua, el acueducto, las vías. Increíble, qué descaro. Pero esto se sabía, con ellos no se iba a contar, pero tiene que dárseles las garantías en un debate, en una democracia. Siguió la votación, ellos estaban proponiendo que se archivara y vean lo que pasó. Voto afirmativo a esta reforma tributaria. Muchas gracias, senadora. Escuchados todos los partidos y abierta la discusión sobre la proposición que termina el informe presentado de archivo del senador Miguel Turbay y de aprobación de la senadora Clara López. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Abre el registro, señor secretario. Vamos a votar en primer lugar la proposición de archivo como ordena la ley quinta, que ha sido presentada por el Partido Centro Democrático, el senador Miguel Uribe Turbay. La ponencia de la senadora Clara y el ministro de Hacienda solicitan a la plenaria votar negativamente el archivo y el Partido Centro Democrático y el Partido Cambio Radical solicitan votar el archivo. Abierto el registro, este senador vota no al archivo. Está abierto, presidente. Está abierto el sonido. Está abierto el registro. Juan Diego Echavarría vota no al archivo. Clara El López senador vota Echavarría del no Partido Liberal vota no al archivo manualmente. al archivo. La ponente también vota no. Sonido. Anuncia el resultado, querido secretario. Sí, presidente. El resultado de la votación es el siguiente. Por la afirmativa, 20 votos. Y por la negación de la proposición de archivo, 55 votos electrónicos, 5 manuales. En total, 60 votos para negar la proposición que solicitaba el archivo. 60-20 por goleada. Ese número fue muy constante, 60-20, 60-20. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero siempre el Centro Democrático y Cambio Radical, pero sobre todo el Centro Democrático, han hablado de que van a ser una oposición responsable, una oposición coherente. Claro que sí, aquí hay una prueba de ello. Senador Carlos Meisel, el primero del Centro Democrático en intervenir. ¿Está presente el senador Meisel? Con mucho gusto, senador Meisel. Gracias, presidente. Presidente, a mí me gustaría primero que me escucharan los compañeros, presidente. A mí me gustaría hacerle una pregunta a la bancada de gobierno. ¿Cuál es el senador más petrista que hay aquí en el Congreso? Yo. Gustavo. Roy. Para preguntarle a cuál de los dos Petros le tenemos que creer. Porque la semana pasada lo escuché diciendo que nada tenía que ver el precio del dólar con su gobierno, que era un tema de Rusia, que era un tema del Chapulín Colorado, del Kama Sutra, pero que nada tenía que ver con el programa de gobierno. Y ayer me sorprende diciendo que si no se aprobaba esta reforma tributaria, el dólar se iba a disparar. Entonces nos está volviendo locos, locas, loques, locus. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. Sus 3 minutos acordados, usted ya habló 22 minutos. Le ofrezco el minuto que le falta con mucho gusto. No puede ser así, tampoco. ¿No quiere el minuto? Gracias. Con mucho gusto. Lo que no quiero es que usted me pase por encima de esa manera. Prepara después Quiero terminar diciendo el senador Wilson Arias. Tiene la palabra el senador Miguel Uribe. En el minuto que tengo, quiero decir que yo estoy de acuerdo con el senador Chacón. Y yo le quiero pedir al favor al ministro también
que nos explique por qué, si quitamos el impuesto a las pensiones por el esfuerzo de varios de los partidos aquí, se mantuvo una exención que, según Vargas Lleras en un hilo de tweets, nos dice que pensiones que como usted podría tener quedan exentas. Entonces yo quisiera saber por qué ese artículo creo que hay que votarlo independiente, y creo que usted también debe dar una explicación para responderle a Germán Vargas y al país. Dicho eso, aquí no nos van a callar ni a gritos ni a agresiones, y vamos a hacer todo lo contrario a lo que ustedes han estado acostumbrados a hacernos a nosotros cuando han sido oposición. Gracias, presidente. Con mucho gusto. El senador Wilson Arias, se prepara el senador Didier Lobo. Antes de la intervención del senador Arias y el senador Didier Lobo, el senador Motó ha pedido una moción de orden. Con mucho gusto. Presidente, muchas gracias. Mi moción de orden va en el sentido de recordarle a usted como presidente y a esta plenaria, y que el senador Miguel Uribe escuche también atentamente. La ley quinta establece la obligación, presidente, no es una cortesía de quien preside esta corporación, que los ponentes de los proyectos de ley, en este caso usted, senador Uribe, como ponente de la reforma tributaria, puede intervenir cuantas veces lo considere, sea necesaria. No puede limitar la intervención de un ponente de la mesa directiva. Quiero que recuerde el reglamento y no presentemos vicios como sí se hizo en la ley de orden público en esta reforma tributaria. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, senador Motoa, le recuerdo el artículo 43 de la ley quinta, señoría lo puede leer, en que el presidente de la corporación gobierna sobre la plenaria y determina el orden del debate. Entiendo su derecho y pueden demandar cuando consideren que no. A medida de que iba pasando el debate, nos íbamos dando cuenta del por qué Roy era tan importante con Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro incluso arriesgó bastante de su crédito político al tener a Roy, por todas las habladurías que siempre han existido alrededor de Roy, pero ha demostrado un talante impresionante. Entendemos por qué Petro lo puso ahí, un alfil muy bien puesto, y también entendemos que yo fui uno de los que más criticó el secretario. Para toda esta maratón se necesitaba un secretario así. Ese secretario sabe, conoce todos los trucos, conoce todas las leyes y iba a la par de Roy, porque Roy da caña y ayer sí que la dio. Wilson Arias no se cayó, tenía que contestar a las cosas que dijo Char. Escuchemos. Tiene la palabra el senador Wilson Arias y se prepara el senador Didier Lobo de Cambio Radical. Presidente, miren quién estaba ahí al lado. Piedad Córdoba apareció en este debate. No la escuchamos hablar, pero fue un voto más, me imagino. He dicho varias veces durante estos días que hasta para mentir se requiere una cierta inteligencia. Lo he repetido en relación con varios debates concretos con mis compañeros y no quiero con ello faltar el respeto, pero paso a demostrar. Primero, esta es una reforma progresiva contra lo que se ha dicho por la oposición. Yo, que he reclamado que se profundice la progresividad con una norma que beneficia a las MIPYMES, con otra que saque los beneficios tributarios de los holding, con otra que elimine las zonas económicas especiales de pseudodenominadas sociales. Yo, que he hecho esa crítica, sostengo que es progresiva por varias importantísimas razones. Primero, porque tributa más con los poderosos para redistribuirle a los necesitados, a los débiles, a los menesterosos. Primero, esto es absolutamente comprobado. Segundo, porque se funda principalmente en impuestos directos, que lo son así porque se destinan preferentemente a sujetos, personas naturales o jurídicas. No así impuestos indirectos al consumo, tipo IVA, que produjeron un rotundo levantamiento del pueblo colombiano que indudablemente comprende el sentido de esta reforma. Tanto es así que en las asambleas populares le pregunto a la gente: ¿quién paga impuesto aquí de patrimonio? Y nadie levanta la mano. ¿Quién paga impuesto de renta, al capital, a la ganancia? ¿Quién paga IVA? Lo paga todo el pueblo colombiano.
Segundo, esa es la razón por la cual en este recinto se levantan algunas voces contra esta reforma, porque le gustan los impuestos indirectos históricamente y no los directos. Esos directos que golpean a sus financiadores o golpean a ustedes en sus negocios. Impuesto al patrimonio. Lo paga aquel que tenga un patrimonio superior a 3.000 millones de pesos, desde luego que no en los sectores populares. Otros impuestos de renta, entre otros, 10 millones de pesos. Algún ponente reconocía que se dirige a los más poderosos, decía, y quiso disfrazar de clase media a los que ganan entre 25 y 60 millones de pesos para birlar el verdadero debate, porque la verdad es que es inequívoco el sentido de esta reforma tributaria. Pues bien, los sectores populares no tributan esos impuestos, tributan los indirectos. Eso es lo que les incomoda a esta reforma, y finalmente por el tiempo, porque comprendo la brevedad. ¿A quiénes representan los sectores que aquí se han opuesto claramente a esta reforma? Representan a los banqueros, a los oligopolios, a las corporaciones nacionales y extranjeras, y por eso se expresan como se expresan. Más aún, ellos mismos comportan este interés. Aquí fue ponente negativo y en nombre del pueblo, el dueño de un banco. A pocos minutos, ese banco se llama Serfinanza y se comportó en la pandemia de la misma manera que el resto del capitalismo financiero, derivando pingües ganancias mientras el pueblo se moría en sus casas de hambres y la micro y pequeña y mediana empresa cerraba. Serfinanza, para ser más exacto, que habló por boca de Cambio Radical, acaba de hablar. ¿Qué hizo en pandemia? Cuando el Estado le proporcionó recursos públicos para que lo prestara a menos tasa de interés a los sectores sociales y empresariales, burló la norma de Duque y de Bancoldes en esta pandemia. Lo hizo pagando por encima de la tasa ordinaria que debería cobrar, burdamente, y Duque lo protegió. Yo hice la denuncia. Yo, señor Char, lo descubrí a usted en la Comisión Cuarta, en semejante, digo, a los dueños de Serfinanza, que es su familia, en semejante trapisonda. Y aquí no pasó rotunda, absolutamente nada. Más aún, también denunció. Un minuto más, con mucho gusto, senador Wilson Arias. Bien denuncié que en medio de la pandemia el mismo banco Serfinanza, de propiedad de los Char, cobraba solicitudes de crédito de las gentes empobrecidas del país por 32.000 pesos. Y que como los demás, en Colombia, fíjese usted, fue casi que el único caso en el mundo donde el capitalismo financiero repartió ganancias en medio de la pandemia mientras se desplomaba la economía por la que tanto dicen respirar y suspirar, y mientras el pueblo se sacrificaba. No, esta reforma es rotundamente distinta de las de ustedes, señores, y por eso merece el abrazo y el acompañamiento popular. Muchas gracias, presidente. Yo creo que Wilson Arias dijo lo que muchos queríamos decir, se lo dijo de frente, como debe ser, con respeto, pero muy, muy directo. Y obviamente iba a contestar. Arturo Char contestó. La moción de orden del senador Juan Diego Chavarría. Senador Arias, Secretaría, infórmeme si usted mencionó al senador Arturo Char. Gracias, presidente. Es un Una réplica al senador Char y luego el senador Ciro Ramírez, una moción de orden. Senador Arturo Char, su réplica, con mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente. Yo me sorprende esta intervención que hace este señor Wilson Arias sobre mí y sobre mi familia. Yo hice una intervención aquí sobre lo que yo pienso de esta reforma tributaria, que la considero que no es estructural, que realmente no tiene ninguna conexión con el sector productivo, está desconectada del empleo. Pero si usted me pregunta a mí por la pandemia, Arias, ¿qué hizo usted durante la pandemia cuando nosotros aquí votamos, por ejemplo, para que los colombianos tuvieran la vacuna? Usted votó en contra de la vacuna, usted votó en contra del PAEF, para que las empresas que estaban a puertas de perder empleo, no perdieran empleo. Además, mi familia es una familia que durante 60 años produce y genera más de 20.000 empleos directos en este país. Y yo me siento orgulloso de ser representante. Además, yo estoy aquí en representación, permíteme, yo estoy aquí en representación de 105.000 colombianos que votaron por mí. Y yo los represento a ellos y principalmente en el departamento del Atlántico, que es donde yo hago la política.
Entonces yo le pido a usted que me respete y que respete al nombre de mi familia, y si Serfinasa, si usted tiene alguna duda sobre la negocios de mi familia, vaya y ponga la denuncia que tenga que poner, toda la denuncia que quiera, ponga la denuncia que quiera. Muchas gracias, señor. Mucho gusto, senador Arturo Char. La democracia somos todos, también los empresarios, también los campesinos, también los trabajadores. No les gusta que le digan la verdad, y ese tono desafiante se puso de pie y todo para amedrentar a Wilson Arias. Ya estamos acostumbrados a eso y no creo que asusten, y menos a Wilson Arias. Ojalá se pudiera denunciar y ojalá la justicia actuara como se debe actuar y no con una fiscal y con una justicia amiga, una justicia de bolsillo. Siguieron las jugaditas, ahora Luis Fernando Motoa, creo que es el nombre, Motoa de Cambio Radical, que él se iba, y así. Tiene la palabra la senadora Andrea Ramírez, con el voto negativo del senador Motoa. Senadora Andrea Ramírez. Presidente, muchas gracias. Presidente, ministro, asesores, colegas, esta reforma tributaria es una reforma también que tiene... Senadora Andrea, escúcheme. El senador Carlos Fernando Motoa no quiere continuar en el debate. Carlos quiere Fernando. que sea asamblea permanente, sesión permanente, lo que implicaría levantarla. Él tiene derecho a interrumpir su participación si quiere y a pedirle al resto de los congresistas si quieren también irse. Eso se traduce en votar nominalmente la petición que él hace de que no sigamos debatiendo la reforma tributaria para Colombia. Tiene derecho, de manera que vamos a votar nominalmente la declaración de sesión permanente, como se ha hecho siempre, históricamente y durante años. Y le pido a la plenaria que vote sí a la sesión permanente. Abra el registro, señor secretario. Los partidos de oposición tienen todas las garantías, incluyendo el partido Cambio Radical. Le pido al senador Motoa, que pidió esta proposición, que si está en el recinto debe votar obligatoriamente. No ha votado. Se fue sin votar. Le pido que vote. Ya votó el senador Motoa, muchas gracias por su voto. ¿Qué senador falta por votar? Solo le pedí que votara, no he hecho afirmación. Gracias por votar su proposición. ¿Qué senador falta por votar, compañeros, compañeras? Cierre el registro y anuncie el resultado para saber si la plenaria quiere continuar en este debate. El senador Guido García dice que sí. Señor presidente, 64 votos por el sí, 16 votos por el no. Ha sido aprobada la sesión permanente. La plenaria ha decidido continuar adelante con el debate de la reforma tributaria. Nada más que 15 querían abandonar el debate y de paso dañar el debate, pero afortunadamente había mayorías y todo pudo seguir su cauce normal. Llegó el momento fuerte, el momento más duro del debate fue el agarrón que hubo entre Miguel Uribe, Inti Asprilla y Roy. Roy se metió. Vamos a verlo. Continúa con el uso de la palabra el senador Inti Asprilla. Muchas gracias, señor presidente. Le pediría a los colegas, con el debido respeto, si me colaboran con el silencio. Estoy haciendo un esfuerzo para poder hacer mi intervención. Le pediría también a los señores de cabina si me pueden enfocar para que pueda comunicar. Muchas gracias, señor presidente. Angélica, si me colaboras, por favor, que estoy haciendo un esfuerzo. Un poco de silencio, por favor, para que nos escuchemos. Le pido al senador Benedetti, que nos ayude con un poco de silencio en el pasillo, senador Lidio, para escucharnos. Al senador Elías, un poco de silencio para podernos escuchar. Los asesores, el asesor del pasillo, por favor, el fotógrafo. Silencio, por favor, porque continúe, senador Inti Asprilla, o empiece de nuevo, porque no le han oído nada. Muchas gracias, señor presidente. A los colombianos les pregunto, y les pido de antemano disculpas por el tono de mi voz. ¿Ustedes ganan más de 5.000 millones de pesos?
ustedes ganan más de 25 millones mensuales, como ha dicho el senador de la oposición Miguel Uribe. Esta reforma tributaria busca que las personas que tienen más ingresos en el país contribuyan a solucionar un problema estructural que tenemos, y es la ausencia de un sistema tributario progresivo. Se ha querido también decir que esta reforma tributaria busca generar hambre. Nada más falso. La base de la reforma tributaria es que los sectores que han extraído riqueza por décadas de nuestro país empiecen a pagar. La base de la reforma tributaria es que aquellas personas que han evadido impuestos por más de 5.000 millones de pesos al año empiecen a pagar. Una gota de sentido común a todos los colombianos. ¿Creen ustedes que la bancada de Iván Duque y la bancada de Germán Vargas Lleras va a defender a los sectores populares colombianos? ¿Lo creen ustedes siquiera? Así que el apoyo por parte mío y de la inmensa mayoría de nuestro partido a esta reforma tributaria, a los colombianos, decirles que por favor no caigan en las noticias falsas que han tratado de expandir en redes sociales con la anuencia de algunos medios de comunicación a aquellos grandes ricos de este país que por fin le llegó la hora. Y aprovechando que Miguel Uribe aquí una réplica, también causa un poco de grima ver a quien golpeaba y maltrataba a los vendedores informales en la ciudad de Bogotá bajo el gobierno de Peñalosa, decir que por favor que el ministro de Hacienda no lo grite. Muchas gracias. Tiene todo el derecho el senador Miguel Uribe Turbay a su moción de réplica, de manera que le ofrezco la réplica al senador Miguel Uribe, que fue mencionado con nombre propio. Con mucho gusto, senador. Y les reitero que cada vez que hagan eso, prolongan el debate innecesariamente. Senador Miguel Uribe. Gracias, presidente. Colegas, yo comienzo diciéndoles a ustedes y a los colombianos que ni mi familia ni yo nos hemos beneficiado de la tragedia de los más pobres. Nunca hemos hecho negocio la tragedia de las personas más pobres como otros hacen en Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Esos son los que se benefician de la tragedia de los más pobres. Senador Intis, si usted sigue en esa condición, senador Intis, le ruego moderación. Está alterando el debate, su señoría. Su señoría, si usted sigue en esa condición, me toca suspender el debate hasta que usted resuelva su problema personal. Le ruego silencio, senador Intis Prilla. Inicie de nuevo, senador Miguel Uribe, porque fue interrumpido. Sus 3 minutos, con mucho gusto. Pero a este gobierno, quienes lo acompañan en esa bancada radical y sectaria, a esos les gusta. Continúe, senador Miguel. Se prepara el senador Alex Flores. A esos mismos de este gobierno les gusta que los pobres sufran, porque mientras los pobres sufren, ellos se enriquecen, compran Ferragamo, viajan por el mundo entero y vienen aquí a darse las defensores de las clases populares. Aquí yo no soy hipócrita y yo no le estoy pidiendo nada al Estado. Yo lo que estoy diciendo es que esta reforma tributaria va a aumentar el desempleo, la pobreza, la inflación, la misma crisis que muchos de los que aquí se rasgan las vestiduras provocaron con los disturbios y la violencia, y que hoy no van a ser capaces de solucionar, y seremos nosotros los que vamos a promover una nueva alternativa de futuro de bienestar para Colombia, y pronto ustedes serán la minoría. Nosotros representamos esa mayoría en Colombia y aquí en el Senado seremos pronto también mayoría. Momento fuerte, bastante fuerte. El talante de Roy no importó si tenía que callar a Inti, siendo de copartidarios, son de la misma alianza. Pero esto era lo que se quería evitar, porque el dar nombres genera una réplica, como lo hemos visto. Pero también entiendo a Inti.
para quedarse callado con toda la cantidad de barrabasadas que estaba diciendo este Miguel Uribe. Le llegué a contar más o menos unas 20 intervenciones durante todo el debate en televisión. Entiendo también la estrategia del pacto de no hablar, pero esas cosas estaban quedando. Y bueno, pasó eso. Otro momento ya para finalizar este bloque, hasta ahora finalizaba en ese bloque, la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, que también fue bastante directa. Cierra la senadora Esmeralda Hernández este bloque. Gracias, presidente. Solo decirles a los varios congresistas que hemos escuchado hoy acá en esta plenaria que han dicho que esta es una reforma tributaria hecha en contra de los pobres y para afectar a los pobres, decirles que el país ya no les come cuento, que el país ya no les cree, que el país sabe cómo recibimos este país, que lo recibimos con la peor crisis económica, social y ambiental en la historia de Colombia. El país sabe que esta reforma tributaria fue construida con el pueblo, que fue avalada, que fue lo que eligieron, que es una reforma tributaria hecha a la medida para lograr justicia tributaria en este país, para lograr que los privilegiados pocos en este país que tienen mucho y aportan poco, hagan su aporte para la equidad en Colombia, que es una reforma tributaria que además impulsa la justicia ambiental, que quiere desincentivar las prácticas que contaminan páramos, que contaminan ríos, que acaban con ecosistemas completos y que no aportan nada, que dejan el hueco, el hambre y el hueco ambiental en los territorios y se llevan la riqueza para fuera del país. Eso es lo que quiere esta reforma tributaria, justicia social, justicia ambiental, tributar con equidad. Yo acompaño esta reforma. Sé que el gobierno, sé que el pueblo colombiano la acompaña de manera decidida porque es el recurso y la plata que necesitamos para lograr los proyectos sociales, para lograr comprar tierras y devolver a los campesinos a sus territorios, para lograr educación de calidad, para lograr salud. Esa es la plata que necesitamos con la reforma tributaria. También quiero agradecer y reconocerle al gobierno nacional la voluntad que tiene de que esta reforma tenga una mirada también respetuosa con los animales. Esos que defienden hoy que se permita todavía que los espectáculos taurinos, que los espectáculos que se lucran de la violencia animal hoy estén exentos de IVA, estén exentos de impuestos, son los mismos que juzgan y critican esta reforma. En esta reforma se va a agravar también la crueldad con los animales y se van a desincentivar todas las prácticas que atenten contra la vida, contra la naturaleza y contra los ecosistemas. Gracias, presidente. Bueno, terminó por fin el primer bloque. Todavía falta. No se me vayan, no se me aburran, porque esto sigue. Cada vez se pone más bueno. Empezó el segundo bloque y empezó Miguel Uribe otra vez. Pero, como siempre, embarrándola y diciendo mentiras. Entonces, mire usted, nos iban a meter el artículo 10, que es el gran mico. Es la tarifa mínima efectiva del 15%, entonces tendrá que salir de este bloque. Pero yo vuelvo, insisto, pido que se vote cada artículo independientemente, presidente, y no hay que correr, podemos discutir cada uno. Yo tengo ellas. Gracias, presidente. Con mucho gusto, senador Miguel. Le doy la palabra al senador Mauricio Gómez. Quiero recordar para todos el artículo 43 de la ley quinta, que determina que el presidente ordena el debate, y el artículo ya leído del artículo 159, se puede homologar la norma cuando no hay decisión presidencial. Hay decisión presidencial ordenando el debate, como se anunció desde las 9 de la mañana. El senador Gómez Amín, sobre este tema, con mucho gusto. Presidente, gracias. Con todo el respeto, con todo el aprecio, no confunda la opinión pública. No se está pupitreando la reforma tributaria. Claro que lo estás diciendo. El artículo 10 yo pedí como senador de la República que se excluyera y se excluyó. Está excluido. Nada se está pupitreando. Aquí estamos siendo responsables con el país. Se van a votar unas cosas que sí y otras que no. Y otras que no. El artículo 10 está excluido, como ha dicho el doctor Mauricio Gómez Amín. Los debates, se la doy cuando deje de gritar, senador Miguel Gómez. Los artículos que, reitero,
están en discusión con proposiciones avaladas son el 20, 30, 35, 36 y 74. No está el 10, está el 10. Y tampoco el 45, que es el de alimentos, que fue... Y así fue todo el debate, metiendo cizaña, tergiversando todo, hablando mentiras, diciendo totalmente opuesto todo lo que la reforma proponía, dándoselas de salvador, porque ellos son los salvadores. Es increíble, cuando estuvieron en el gobierno no hicieron absolutamente nada. Hasta un mismo senador del Partido Liberal tuvo que salir a decirle, oiga, ya, deje de hablar tanta mentira. El senador Bolívar intervino y continúa la oposición inteligente. El senador Bolívar. Gracias, presidente. Que estoy un poco aterrado porque en mi caso yo estuve en el trámite de las anteriores 3 reformas tributarias del gobierno Duque, pero me cuentan mis compañeros, Alexander, Iván Cepeda, que llevan más tiempo acá, que han estado en 10 reformas tributarias. Todas, sin excepción, especialmente las tramitadas por el Centro Democrático, se han votado en bloque. Todas, no hay una sola. Entiendo el desespero que tienen porque ya hemos avanzado mucho y es posible que hoy mismo tengamos reforma tributaria, pero cálmense, señores. La ley del embudo no funciona más. Ese es el cambio. Cuando ustedes estaban, todo se votaba en bloque y no nos dejaban hablar. Yo hubiera querido hablar la mitad de las veces que ha hablado el señor de la camisa blanca, para no nombrarlo, y nunca me dejaron hablar más de una vez. Me decían, usted ya habló, y me cerraban el micrófono. Más garantías de las que usted ha dado, señor presidente, no había visto en mis 5 años, y los que llevan aquí más tiempo pueden decir que en los últimos 20 años. Muchas gracias, señor presidente. Sobre este bloque de proposiciones no avaladas, el senador Miguel Uribe de nuevo. Por más que les moleste, tengo el derecho a hablar las veces que sea necesaria, como bien lo decía el senador Motoa. Primero, al senador Bolívar, y no me importa mencionarlo porque si habla tampoco me molesta. Bolívar, usted habló menos que yo y no habló sino 2 veces, probablemente porque en vez de estar discutiendo con argumentos estaba promocionando, patrocinando la primera línea para que destruyera el país. Y yo en vez de estar en la calle acabando con Colombia, estoy aquí tratando de defenderla. Presidente, recordarle al senador Bolívar, él habla de los 5 años que ha estado en el Senado de la República. Parece que en esa sesión no estuvo, no participó, que en el gobierno anterior la Corte Constitucional declaró inexequible precisamente una reforma tributaria por vicios en el procedimiento. Quería recordarle ese elemento fundamental a propósito de las garantías que hoy usted como presidente quiere establecer en esta discusión de la ley de reforma tributaria. Gracias, presidente. Senador Motoa, con mucho gusto, la mesa le precisa que esa reforma que fue declarada inexequible lo fue por no publicidad, no porque se votara por partes, e informo adicionalmente para el acta y para la Corte Constitucional cuando allí llegue la reforma, artículo 134 de la Ley Quinta, específico sobre la votación en esta corporación. Cualquier congresista o ministro del despacho quien tenga la iniciativa legislativa para el proyecto podrá solicitar que las partes que él contenga sean sometidas a votación separadamente. Si no hay consenso, decidirá la mesa directiva. Es lo que la plenaria ha avalado. Señor secretario, cumpla con su deber de leer las proposiciones no avaladas para que sean debidamente publicitadas y todos los miembros de la corporación las conozcan. Las proposiciones están subidas en la página respectiva para que puedan además leerlas, estudiarlas, aprendérselas con mucho gusto. Lea, señor secretario. Cada vez que hablara uno de ellos iba a pasar eso. Nomás habló Bolívar, inmediatamente le cayó Miguel Uribe con su argumento de siempre, convencido de que la gente todavía le cree. No son innovadores, no son ni originales. Motoa también a salir con algo que no tenía nada que ver y resultó ser mentira lo que estaba diciendo. Tuvo que salir el mismo Roy a desmentirlo.
Hubo un momento también calientico, fue un punto, un artículo que según varios, no solo la oposición, sino incluso varios representantes del Partido Liberal, decían que ese artículo beneficiaba al ministro, beneficiaba la pensión del ministro porque el ministro tenía una pensión que le había logrado fuera del país y esto eran unos beneficios que lo que más le importaba según ellos al ministro era su propio beneficio, cosa que pues así no es, él mismo lo explica, pero la solución de todo esto era eliminarlo, era mejor haberlo eliminado para no haber creado suspicacias y así fue que pasó. Ante las inquietudes que hoy se dan en medios de comunicación sobre este artículo, sobre la posibilidad que se le atribuya este artículo en beneficio del señor ministro de Hacienda, lo que pedí con anterioridad es que el ministro de Hacienda, que no está acá, ni el director de la DIAN, por favor nos expliquen cómo apareció este artículo que aquí afectan a muchas personas, están grabando que viene en la discusión alimentos como el pan y sin embargo aparece un artículo beneficiando a personas que han estado en organismos multilaterales. Lo único que pedimos es que por lo menos nos dé una explicación por qué aparece ese artículo en esta reforma tributaria. Y aquí no está el ministro de Hacienda, no está el director de la DIAN. Pedimos un poco de respeto al Senado en esta discusión, que ya son los artículos que estamos pidiendo. Sí estaban, ellos estuvieron durante todo el rato, de pronto en ese momento se ausentaron pero ellos siempre estuvieron ahí, el ministro, el director de la DIAN, y luego después llegó el ministro del Interior. Explicaciones del gobierno. Senador Chacón, su proposición, explíquela, que es una proposición que puede ser avalada. Explíquela a su señoría. Gracias, presidente. Es muy sencillo. En el mismo sentido de la del senador Didier, entiendo. Explique usted. Es eliminar, como viene la ponencia y la modificación que trajo, y quedaría el estatuto tributario como se encuentra. Y con eso quedarían grabados como hoy se encuentran y no le estaríamos dando beneficios a una persona que viene haciendo ahorros en el exterior y pretende generar deducibilidades aquí en Colombia en las pensiones. Y eso es solo eliminando el artículo, punto, y ya está, presidente. El señor viceministro, y votamos. O el señor ministro. El señor viceministro o ministro, el que quiera intervenir, los actualizo. Senador Bolívar, les estoy ofreciendo la palabra, pueden usarla o no, Ministerio de Hacienda, por favor. Al eliminar el artículo, lo que ocurre es que queda tal y como está en el estatuto tributario, es lo que informa el coordinador ponente. La decisión, señor ministro, si se elimina el artículo como han solicitado, informa el ponente, queda tal y como está en el estatuto tributario. Su señoría, por favor, infórmele a la plenaria la posición oficial del gobierno. ¿Cuánto es el beneficio? El artículo 9. O sea, esto ya está en el O el viceministro que ha estado en todo el debate. No, yo debo decir que esto es una norma para comenzar, el grueso de las pensiones de organismos internacionales, etcétera, son exentas de impuestos, para comenzar. Más bien, esto las grava, las pone en el régimen general. De manera que sean equidad entre pensionados, nacionales y pensionados, que tienen una pensión internacional. Más aún, es un buen mecanismo para atraer los pensionados a Colombia. Como tienen muchos países, Costa Rica, por ejemplo, casi los exime de impuestos a todos los pensionados que van a vivir allá. Portugal hace lo mismo. Esto no los exime, lo hace equitativo con el pensionado nacional. Eso es lo que hace esa proposición. Esa es equidad entre tipos de pensionados para que tengan el mismo tratamiento, incluyendo los impuestos. Muy bien, entonces está clara la posición del gobierno, que pide que no se vote. Está clara la posición del senador Chacón de Cambio Radical, que dice que sí se vote la eliminación. Abra el registro, señor secretario, para votar
la proposición de eliminación del artículo 9º. Votando sí, se elimina. Votando no, se elimina la proposición en discusión y queda el artículo vivo. Un segundito. El senador JP. Técnicos para Elmira, por favor. JP, sí. Besaile. La senadora Clara, no. ¿Cómo vota? No. Vota no. Los explico. Vamos a reanudarla donde está. No se preocupen. Necesito que le funcionen los aparatos al Mira. Locura. Votan. Hay claramente una mayoría, no se preocupen. Guevara y Luis. Qué locura. El señor ministro además ha dicho muchos momentos también es un desorden que yo no lo he visto en ningún debate en otros países, ese desorden. Entonces, pobre Roy. No, manualmente los 3 votos del Mira por el no. Y el secretario, que tiene que ir al ritmo de Roy. Falta. También los de acá. Impresionante. Están votando sí. Tampoco le funciona el registro. Los senadores Liliana vota sí. Senador Giraldo vota sí. El senador Cepeda vota sí. El senador Lidio vota sí. La senadora Karime y la senadora Laura vota sí. A la eliminación. El senador Jaime Durán vota sí. El senador Barreto vota sí. Ya mencioné a Cepeda. Que vota sí. La senadora Claudia Pérez vota sí. El senador Pedro Flores vota no. La senadora Carolina vota sí. El senador Chagüí Roy. ¿Quién falta por votar? Nicolás Echeverri Barret. El senador Luna puede votar electrónico. Gallo sí. Muy bien, hay 14 votos por el sí y un voto por el no. Con esa votación por la eliminación, señor secretario, 35 votos electrónicos, certifique usted 35 votos orales por el sí, da 49 votos por el sí y 16 votos por el no. Hay 4 votos, 18 votos por el no con el Mira y 19 con el de la senadora. Aprobada la eliminación. Aprobada la eliminación del artículo 9º por decisión mayoritaria de la plenaria que impone su voluntad. Muy bien. Lo mejor que pudo pasar con ese artículo era que se eliminara. Era mejor porque ya estaban los medios cogiéndose de eso, de que el ministro estaba creando un artículo para su propio beneficio y que era un mico que estaban metiendo. Entonces, mejor que para cortar de raíz esos comentarios y esas malas informaciones, porque ahora lo que menos queremos es dar papaya, como dicen. Entonces, lo mejor fue haber cortado ese artículo. Llegamos a un momento tenso, un momento de mucha emoción y de un montón de sentimientos se presentaron en este momento en el debate. Las iglesias, el impuesto a las iglesias, no a las iglesias, a las actividades que generan fuera de las iglesias, a los negocios de los pastores, de todo esto que sabemos que nunca han pagado impuestos y van a seguir sin pagar impuestos. Señor secretario, artículo 15 es el artículo que se refiere a las iglesias. Tiene también una proposición de eliminación de la senadora Paloma Valencia, de la senadora Jenny Rosso y del senador Miguel Uribe. Yo en esta noche percibo, noto, advierto que Satanás está rondando por este recinto. Bueno, eso no tiene mayor comentario. Roy dejó por un momento la presidencia y pasó a ser senador para poder intervenir. Escuchémoslo. Senador Roy Barreras tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No he intervenido
en ningún artículo, probablemente no lo haga en ningún otro, pero voy a expresar mi opinión políticamente incorrecta, seguramente para las mayorías, herética para seguramente otros, pero absolutamente coherente con mi posición liberal socialdemócrata. Yo soy un hombre creyente, soy católico, me formé con la Escuela de los Hermanos Cristianos de La Salle, fui a la Eucaristía durante 11 años todos los días y aprendí afortunadamente principios y valores cristianos que defiendo. Sigo siendo católico. Me alegra la posición progresista de quien es mi líder religioso, el Papa Francisco. Pero eso no me permite cerrar los ojos. Colombianos y colombianas, no a los senadores, que seguramente aquí han expresado ya la mayoría, a quienes nos ven, a los colombianos más humildes. Muchas de las personas que hoy están defendiendo que no se le cobre impuestos a los negocios que montan algunos pastores, no a las iglesias, pastores que ustedes conocen, muchos de ellos multimillonarios, que tienen negocios que nada tienen que ver con la fe, sino con el enriquecimiento, pero que crecen su grey porque colombianos humildes, seres humanos desesperados, angustiados, tratan de salvar el alma ya que el cuerpo la han perdido por cuenta de esa condición expoliadora y esa condición de privilegio de quienes desde tiempos inmemoriales en todas las iglesias han utilizado el miedo al demonio y al infierno para cobrar las indulgencias y la vida eterna. Yo tengo una relación directa que espero que se mantenga y que mis pecados sean perdonados por el Creador, sin intermediarios. Pero hoy, que quede claro, como ha dicho el ponente liberal, el senador Juan Diego Chavarría, el gobierno y esta proposición no está proponiendo que las iglesias paguen impuestos, no, y mucho menos está proponiendo que no hagan su labor evangelizadora. Todas ellas, no solo la Iglesia Católica, conozco a pastores absolutamente abnegados que salvan de la drogadicción, del dolor, del suicidio a seres humanos gracias a la fe. Voy a asistir, gracias senadores, a su culto el domingo 20 con una generosa invitación que me han hecho para orar por mi salud. Y voy a acudir a un grupo de oración que me ha invitado también el subsecretario, porque tengo la bendición de la fe. Pero no se está votando aquí para ponerle impuestos a las iglesias, sino a los negocios colaterales de muchos de esos pastores que se enriquecen. El artículo es claro. Yo invito a que se vote la proposición modificativa que ha sido aceptada por el Partido Liberal, por la senadora Lorena de la Iglesia, para que sea claro que las iglesias no pagarán impuestos, pero sí los negocios colaterales. Y por tanto, invito a que se niegue la eliminación de este artículo con profundo respeto, por supuesto, por la fe. Termino con esto. Al Partido Conservador, a quien agradezco sus posiciones firmes. No es una discusión que vamos a resolver. Por eso les ofrezco mi respeto profundo. Por una razón. Este es el límite tan difícil entre dos cosas que necesita la humanidad para salvarse de la violencia y del caos: la Iglesia y el Estado. Solo la Iglesia y el Estado impide que nos comportemos como fieras, como animales violentos. Las sociedades desde siempre necesitan esos imaginarios políticos, el Estado de Derecho y la Iglesia o la fe. Pero para nosotros, los liberales socialdemócratas, separados. Este es un Estado laico y no una teocracia. Yo votaré negativamente a la eliminación y positivamente la propuesta modificatoria que no le cobra impuestos a las iglesias, pero que sí lo hace con los negocios, y no importa si mi posición es interpretada como una herejía o si las mayorías deciden votar por los votos que los pastores, algunos, les están proveyendo, fruto de esa red clientelar de la que muchos hemos sido víctimas para ser elegidos por cuenta de la lista abierta. Muchas gracias, señor presidente. Esta era una votación que estábamos muy pendientes, generó bastantes expectativas, el impuesto a las iglesias, pero finalmente, como todos lo sabemos, o si no lo sabían, no fue aprobado. Yo personalmente lo que pienso de este artículo es que faltó pedagogía, estaba mal redactado, empezando por el nombre. El nombre decía era impuesto a las iglesias.
y obviamente los conservadores no iban a votar a favor de este impuesto. Faltó más pedagogía, aclarar a quién era que le iban a poner los impuestos, a qué tipo de negocios era que se iban a poner los impuestos. Royo un poquito despejó la duda en su intervención, pero no fue suficiente y finalmente no fue aprobado el impuesto para las iglesias. Otro punto, las regalías. Las regalías fue otro debate. El Centro Democrático, Cambio Radical, que cómo era posible que le pusieran impuestos a Ecopetrol y a las empresas de carbón. Si en todo el mundo lo están haciendo, ¿cómo es que no van a ponerle un impuesto? ¿Cómo es que no van a aportar si han ganado muchísimo más dinero? ¿Y ese dinero para dónde va? Pues para la labor social que se está buscando en este gobierno, pero no, ellos no lo entienden. En el resto del mundo lo han entendido. En Colombia unos lo entendemos, pero desafortunadamente todavía hay quienes y seguirán defendiendo sus propios intereses y no los intereses del pueblo. Señor ministro de Hacienda, pido la palabra para exponer la posición del gobierno y por qué este artículo es importante y equitativo en su criterio. Este artículo... Les pido un poco de silencio para escuchar al señor ministro de Hacienda. Sí, este artículo... Senadora Claudia. Al igual que el artículo 10, que tiene las sobretasas de renta para petróleo y carbón, son uno de los elementos esenciales de esta reforma. Diría yo que lo que tratan exactamente es de capturar parte del ingreso de los sectores que están en mayor auge en este momento para las finanzas públicas y especialmente para el gasto social. Debo decir que siempre he utilizado como símil el café. Siempre que hubo bonanzas cafeteras en este país, el café contribuía extra a las finanzas públicas. No se entendería que los sectores que están experimentando el mayor auge en este momento, como son el petróleo y el carbón, no lo hagan. Y por lo tanto, estos tratan precisamente de hacer ese efecto. Debo decir además que el impacto es mucho más bajo de lo que se piensa ahora, especialmente en el caso del petróleo. La no deducibilidad de las regalías apenas representa una sobretasa de alrededor del 3% para el petróleo. Es un poco mayor para el carbón. Por eso en el impuesto, las sobretasas de renta para el carbón, estamos proponiendo una tasa más baja, precisamente para compensar por ese lado. De todas maneras, los impuestos que se están proponiendo acá, en tiempos normales, no representan un aumento exagerado de la renta para ni el sector petrolero ni el sector carbonero. El caso del petróleo, nuestra estimación es que estamos hablando de un impuesto en épocas de tiempo bajos, es decir, cuando la tasa la sobretasa no es efectiva porque el precio es más normal, es un impuesto alrededor del 36-37%. En el caso de cuando tenemos auge de precios como el actual, es alrededor del 50%. Debo decir que en muchos países del mundo se está utilizando en este momento una sobretasa al sector de petróleo en particular y al carbón, precisamente por las coyunturas excepcionales y por el impacto que está teniendo en particular en Europa, la crisis energética. Pero debo decir que hasta en Estados Unidos ya hay un anuncio de la intención del propio gobierno de poner un impuesto extraordinario al petróleo. O sea, con las condiciones absolutamente excepcionales que hay en el mundo, se considera hoy en día que es normal poner un impuesto a esos sectores que están teniendo un auge. El tema específico de la deducibilidad o no deducibilidad de las regalías, debo decir que ha sido un concepto sobre el cual el Consejo de Estado en realidad no se ha pronunciado. Lo único que en la práctica ha ocurrido es una resolución de la DIAN que lo permitía. Pero desde tiempo atrás hay un largo debate
sobre si las regalías deben ser deducibles o no deducibles, y yo diría por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque las regalías son en realidad la compra de un activo del Estado. O sea, el Estado es el dueño de los recursos naturales y la regalía es un pago por ese recurso natural. Entonces no se entiende por qué eso tiene después que generar un costo para el Estado que es un menor impuesto. O sea, esa es una forma, digamos, de entenderlo. Pero además, por un motivo que debo decir es adicional, y es el hecho de que como las regalías de todas maneras se pagan y se distribuyen a las regiones de Colombia, de acuerdo con la otra ley que estamos discutiendo sobre regalías, lo que en la práctica ocurre cuando hay deducibilidad de las regalías, quiere decir que el 35% de las regalías lo está pagando la nación, no las empresas. No las empresas. Entonces las regalías en realidad están teniendo un auge. Normales, esas cafeterías. 7.000 y equitativo en su criterio. El ministro de Hacienda pide la palabra para exponer la posición del gobierno y por qué este artículo es importante y equitativo en su criterio. Este artículo... Les pido un poco de silencio para escuchar al señor ministro de Hacienda. Sí, este artículo... Senadora Claudia. Al igual que el artículo 10 que tiene las sobretasas de renta para petróleo y carbón, son uno de los elementos esenciales de esta reforma. Diría yo que lo que tratan exactamente es de capturar parte del ingreso de los sectores que están en mayor auge en este momento para las finanzas públicas y especialmente para el gasto social. Debo decir que siempre he utilizado como símil el café. Siempre que hubo bonanzas cafeteras en este país, el café contribuía extra a las finanzas públicas. No se entendería que los sectores que están experimentando el mayor auge en este momento, como son el petróleo y el carbón, no lo hagan. Y por lo tanto, estos tratan precisamente de hacer ese efecto. Debo decir además que el impacto es mucho más bajo de lo que se piensa ahora, especialmente en el caso del petróleo. La no deducibilidad de las regalías apenas representa una sobretasa de alrededor del 3% para el petróleo. Es un poco mayor para el carbón. Por eso en el impuesto, las sobretasas de renta para el carbón, estamos proponiendo una tasa más baja, precisamente para compensar por ese lado. De todas maneras, los impuestos que se están proponiendo acá, en tiempos normales, no representan un aumento exagerado de la renta para ni el sector petrolero ni el sector carbonero. El caso del petróleo, nuestra estimación es que estamos hablando de un impuesto en épocas de tiempo bajos, es decir, cuando la tasa de la sobretasa no es efectiva porque el precio es más normal, es un impuesto alrededor del 36-37%. En el caso de cuando tenemos auge de precios como el actual, es alrededor del 50%. Debo decir que en muchos países del mundo se está utilizando en este momento una sobretasa al sector de petróleo en particular y al carbón, precisamente por las coyunturas excepcionales y por el impacto que está teniendo en particular en Europa, la crisis energética. Pero debo decir que hasta en Estados Unidos ya hay un anuncio de la intención del propio gobierno de poner un impuesto extraordinario al petróleo. O sea, con las condiciones absolutamente excepcionales que hay en el mundo, se considera hoy en día que es normal poner un impuesto a esos sectores que están teniendo un auge. El tema específico de la deducibilidad o no deducibilidad de las regalías, debo decir que ha sido un concepto sobre el cual el Consejo de Estado en realidad no se ha pronunciado. Lo único que en la práctica ha ocurrido es una
una resolución de la DIAN que lo permitía. Pero desde tiempo atrás hay un largo debate sobre si las regalías deben ser deducibles o no deducibles, y yo diría por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque las regalías son en realidad la compra de un activo del Estado. O sea, el Estado es el dueño de los recursos naturales y la regalía es un pago por ese recurso natural. Entonces no se entiende por qué eso tiene después que generar un costo para el Estado que es un menor impuesto. O sea, esa es una forma, digamos, de entenderlo. Pero además, por un motivo que debo decir es adicional, y es el hecho de que como las regalías de todas maneras se pagan y se distribuyen a las regiones de Colombia, de acuerdo con la otra ley que estamos discutiendo sobre regalías, lo que en la práctica ocurre cuando hay deducibilidad de las regalías, quiere decir que el 35% de las regalías lo está pagando la nación, no las empresas. No las empresas. Entonces las regalías en realidad, cuando son deducibles, en la práctica lo que está haciendo es que la nación está pagando parte de las regalías, cuando lo que está ocurriendo es que la empresa privada o la empresa pública, en el caso de Ecopetrol, están comprando, si se quiere, un recurso natural que es un activo del Estado. Por eso nosotros consideramos que es lógico que no haya deducibilidad de las regalías. Esto, como digo, complementado con el otro impuesto, realmente es uno de los elementos núcleos de esta reforma y es una forma de decirle a los sectores que están en auge que tienen que contribuir, como digo, he dicho yo en mi debate aquí en el Congreso de la República, a la paz social de Colombia. Muchas gracias. Y después de la intervención del ministro, vino la votación, el artículo fue aprobado, se aprobaron otros artículos y llegamos al momento final, el momento donde se confirma que la reforma tributaria iba a ser aprobada. Después de casi 13 horas ya iban en ese momento de debate. La votación fue el momento impresionante, era el trabajo de Roy, el trabajo del secretario, que el mismo Roy lo dice: secretario, gracias por su paciencia, porque siempre estuvo al ritmo de Roy. Y Roy, muy bien. Vamos a ver ese momento porque es muy importante y histórico. El plan antievasión, David Luna y el de Imelda Daza. Abra el registro, señor secretario, para votar este bloque. Señor secretario, gracias por la paciencia. Está abierto, presidente, ya. La coordinadora ponente invita a votar sí a los artículos nuevos presentados por los partidos de gobierno. Gracias a todos los partidos por mejorar esta reforma, incluyendo el artículo nuevo del partido Cambio Radical, que ha sido avalado. Votos sí, firmado. Clarita López vota sí en forma manual y el senador Juan Diego Echavarría vota sí, secretario. Vota sí en forma manual, solamente 2 votos manuales. El resto del sistema está habilitado para votar los artículos nuevos. Cierra el registro, anuncio el resultado. Se cerró el registro y el resultado es el siguiente. Por la afirmativa, 67 votos electrónicos, 2 manuales, 69 en total. Y por la negativa, 10 votos. Han sido aprobados por la plenaria del Senado el texto como viene en la propuesta de artículos nuevos que el presidente explicó con suficiencia. Han sido aprobados, presidente. Muy bien. Votados todos, señor secretario. Vamos a votar el bloque del articulado de todos los artículos que han sido a lo largo de toda la jornada aprobados, incluyendo el artículo 31, 42, 43, 52, 58, todos los artículos que han sido discutidos largamente, el bloque del articulado, la omisión de su nueva lectura y el título y la pregunta. Vamos a pedirle al secretario que vote el título. Título del proyecto, presidente. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones. ¿Está leyendo el título, presidente? Ha sido leído el título. Vamos a abrir el registro. Abro la discusión, anuncio que va a cerrarse, se cierra
sobre la totalidad del bloque del articulado para que la plenaria refrende que ha sido aprobado todo el articulado leído, sobre el título ya leído y sobre la pregunta de si quiere que continúe su trámite. Abra el registro, cierro la discusión, abra el registro, señor secretario, para votar lo anunciado. Está abierto, la senadora coordinadora. Y los artículos nuevos. Vota sí. Y los artículos nuevos anunciados. Sí. Y el senador Juan Diego Echeverría vota. Juan Diego Echeverría vota sí, secretario. Vota sí, 2 votos, Manuel. El ministro de Hacienda, el ministro del Interior y la coordinadora de los ponentes anuncian votar sí a los artículos nuevos, la totalidad del bloque del articulado, título, pregunta y que continúa el trámite de la reforma tributaria. Presidente, cuando le hace el título dice y otras disposiciones e incluso... No, eso ya está todo. Ya quedó. Y en materia penal, e incluso... ¿Qué senadores faltan por votar? Mientras terminan de votar los que faltan. Centro Democrático. Han sido anunciados, no se pongan las chaquetas ni los abrigos porque me tocaría citarlos para el viernes. Vamos a citar la próxima sesión plenaria para dentro de 10 minutos, a las 12:05, exclusivamente para votar la conciliación de 418 y luego nos vamos hasta el día martes porque vamos a esperar que la Cámara haga su trámite de la reforma. No habrá sesión ni el resto del jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, sino hasta el martes. Pero vamos a pedirles que a las 12:05 votemos esta conciliación para poder regresar el martes. Cierre el registro, señor secretario. Se ha cerrado el registro, presidente. El resultado es el siguiente. Por la aprobación, 61 votos electrónicos, 2 manuales, 63 en total por la aprobación y por la negación, 13 votos. La plenaria del Senado ha aprobado con los requisitos que establece la ley quinta en cuanto a mayorías los ítems que el señor presidente explicó con bastante claridad antes de la votación. Ha sido aprobada la totalidad de la reforma tributaria del Senado de la República. Gracias a los partidos de gobierno. El señor ministro quiere agradecer a la coalición, siendo las 11:55, terminada la intervención del señor ministro y hecho el anuncio de la conciliación de 418, convoco la próxima sesión plenaria a las 12:05 de la madrugada y termine, señor ministro, agradeciendo para poder levantar la sesión de esta noche. Bueno, no solamente queremos, ministro de Hacienda, queremos a nombre del presidente Gustavo Petro, de nuestra vicepresidenta del Gobierno Nacional, a usted, presidente, a la mesa directiva, a todo el equipo de secretaría, a todos los equipos de apoyo y obviamente particularmente a cada senador y senadora de cada uno de los partidos de la coalición mayoritaria, al partido de gobierno y obviamente a la oposición. Creemos y le podemos decir a Colombia entera que fue un debate serio, profundo, un debate democrático y con toda la argumentación de lado y lado para votar razonablemente cada uno de los artículos que hacen parte de esta reforma tributaria que asegurará un camino de financiación de un proyecto de cambio, del cambio por el que votaron los colombianos por este gobierno. Agradecemos enormemente a ustedes, de verdad. Señor ministro de Hacienda, para el cambio. Levanto la sesión, escuchamos el agradecimiento del señor ministro de Hacienda desde su atril. Señor ministro, el presidente ha levantado la sesión. El paso al señor ministro de Hacienda. Dentro del término legal se levantó la sesión por el presidente. Siendo las 11:57 se ha levantado la sesión, escuchamos al señor ministro, descansamos 8 minutos y a las 12:05 estamos abriendo la sesión exclusivamente para votar la conciliación e irnos a descansar, que merecido lo tienen todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. Comienzo agradeciéndole a usted, a toda la mesa directiva, a todo el equipo de dirección aquí, así como a todos los ponentes que nos han ayudado, aquí a la senadora López, a los presidentes de las comisiones terceras de Cámara y Senado, aquí presente el senador Bolívar,
obviamente a los ponentes, coordinadores ponentes y ponentes en general, y a las comisiones que hicieron un trabajo bastante arduo debatiendo distintos proyectos que además fueron objeto de una gran conciliación con distintos sectores en los cuales participaron directamente muchos de los parlamentarios de las comisiones. Y obviamente a todos ustedes por el día de hoy por la aprobación de este proyecto de ley que esperamos mañana termine su proceso en la Cámara de Representantes y sea objeto pues, de la conciliación el martes de la próxima semana. Muchas gracias a todos. Con mucho gusto. Bueno, aprobado en el Senado. El ministro hablaba de que esperaba que en la Cámara también fuera aprobado. Y justo en el momento que estamos cerrando este video, porque también, así como duró el debate, duró también hacer el video. Fueron 11 horas que tocó reducirlas a lo máximo. 11 horas no, 13 horas 48 minutos que tocó reducirlas a lo máximo para podérselo presentar a todos y cada uno de ustedes. Pues en el momento que estábamos cerrando este video, terminó el debate en Cámara y también ha sido aprobado en Cámara. Vamos a ver una reacción. Para transmitirle esa noticia, vamos a visitar el tuit de Santiago Osorio. Él es un congresista de la alianza entre Partido Verde y el Pacto Colombia. Acabamos de aprobar la reforma tributaria en Cámara Colombia. Serán 20 millones para garantizar mejor educación, reforma agraria, salud y gran desarrollo social. Haremos historia en el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a ver las imágenes de este gran momento. Bien. Excelente, excelente. Bien, 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 bien. Bueno, una maravillosa noticia. Terminando este video de editarlo, se da esa noticia. Pudimos también transmitírselo a ustedes directamente. Aprobado en Senado, aprobado en Cámara. Ya el primer paso se dio. Ahora viene recoger ese dinero, distribuirlo de la mejor forma, que Colombia salga adelante, que tanta gente que lo necesita salga adelante, que todo este dinero sea suficiente y se multiplique para que pueda alcanzar a todos los rincones de Colombia, porque seguro que vamos a salir adelante. Esa es la idea, por eso votamos y juntos lo vamos a lograr. Ustedes allá en Colombia y nosotros desde acá afuera les estamos echando una mano todos los días, ténganlo por seguro que así será. Hasta el próximo video, me voy a descansar un poco que tengo los ojos ya cuadrados, de verdad que llevo más de 20 horas, primero viendo el debate, después escogiendo los puntos, editándolo, pero no importa, esto es lo que amo y eso es lo que me encanta y espero que ustedes también reciban el mensaje y reciban la idea de lo que estamos tratando de hacer aquí en el canal. Los dejo con unas imágenes bien bonitas, la senadora Aida Bella, que no la habíamos escuchado. Ella intervino, pero la dejamos hasta la última parte del video porque, como les dije, ellos casi no intervinieron, pero ella es Aida y es grande. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Y me voy feliz porque se aprobaron la reforma en Cámara y en Senado. Un abrazo. Estamos en el gobierno del cambio. Que viva Colombia, que viva la democracia y que viva la paz. Muchas gracias. Mucho gusto, senadores. Ante la senadora Aida Bella también va a dirigirse a los colombianos. Señor presidente, muchísimas gracias. Primero quiero hacerle un reconocimiento a la mesa directiva del Senado, presidente, que en medio de todas sus dificultades de salud ha presidido una reunión tan larga. Lo segundo es decirle al secretario general, a Dolly, que no descansa y que estuvo aquí más de 17 horas. No es fácil conseguir que un Congreso realmente tenga personas dispuestas a trabajar tanto de seguido, a Saúl, a Gregorio, a toda la gente que además está en las cabinas. Hay que agradecerles porque nos ha posibilitado decirle a tantos millones de víctimas que hay en Colombia
que aspiramos a seguir trabajando hasta donde den nuestras energías por la paz en Colombia, pero también por el reconocimiento que tienen tantos campesinos en este país, a los campesinos, que realmente ha sido un sector tan abandonado, un sector en el cual realmente muy pocas veces se les ha tenido en cuenta, pero que empiezan a recibir las tierras, que no solamente tiene la SAE, sino también la esperanza de que en el día de mañana, y no muy lejano, tendrán la tierra, y podemos también decirles a muchos colombianos que la economía de nuestro país va a tomar otro rumbo, ese rumbo del campesinado, ese rumbo de la producción de la tierra, ese rumbo de que Colombia va para el cambio, y ese cambio es con la paz total. Gracias, presidente, gracias, mesa directiva, y gracias a todos los trabajadores, incluyendo las niñas de mantenimiento que nos han traído agua hasta hace muy pocos minutos. Muchas gracias a todo el país, a quienes nos siguieron y a quienes nos van a ver. Muchas gracias, senadora, y además por recordarnos, agradecerle a las personas de Servicios Generales. Así es, a la madrugada aquí está todavía una de nuestras compañeras de trabajo trayéndonos agua, café. Ellas han estado 20 horas seguidas trabajando. Las personas de la portería, los asistentes, vamos a hacerles un reconocimiento especial. Muchas gracias por acompañarnos. A la gente del esquema de seguridad de todos, que está en mi caso, desde las 5:15 de la mañana, porque en la mañana me tienen que acompañar a cierto procedimiento, y hasta las 1 de la mañana de hoy llevan 20 horas seguidas. Muchas gracias por el sacrificio. Y a mi equipo de la UTL, a Claudia, a Sonia, a Viviana, ¿dónde está Gina Ramírez, que se fajó aquí también, mi directora jurídica? A Dolly, que tiene pendiente una condecoración del Congreso, al jefe de toda la mesa secretarial, el doctor Gregorio Hash, a su equipo, claro, al ministro que está aquí a mi lado, al subsecretario Saúl, que se fue a preparar un caldito de pollo que me va a ofrecer ahora para la madrugada. Señor viceministro, muchas gracias a todos y a todas. Dios los bendiga, nos vemos el martes.